todos. Yo soy Erex Ubu y con ustedes un video más. A muy pocas horas, o bueno, ya se cumplieron ya la semana del fallecimiento de la reina Isabel. Y hay mucho por descubrir sobre ella, su biografía, cómo llegó a ser reina si ella nunca estuvo destinada, ya que los niños, o bueno, las mujeres no tenían, digamos que una posición de sucesión de la línea familiar de, pues, de la realeza. Así que con ustedes un video hablando sobre Isabel, o más conocida como la princesa Lilibet. Isabel se convirtió en reina en febrero de 1952 tras la muerte de su padre Jorge VI. Durante sus 7 décadas de reinado, ella ha visto cómo las colonias que quedaban en el Imperio Británico se independizaron. Ha vivido algunos de los momentos más tensos de la corona inglesa, también en particular el divorcio de su hijo Carlos y la muerte de su ex esposa de él, quien era Diana. Y ha estado en momentos claves de la historia, como el Brexit, el proceso de la salida del Reino Unido de la Unión de Europa, y por último la pandemia de COVID-19. La infancia de la princesa Lilibet. Isabel nació en la madrugada del 21 de abril de 1926 en la casa de su abuelo materno en Londres, el número 17 de Bruton Street. En 1977 se colocó una placa conmemorativa a su nacimiento en la ocasión de su jubileo de plata, y sus padres eran los duques de York, Alberto Federico Arturo George, que era el futuro rey Jorge VI, e Isabel Bowes-Lyon, una noble escocesa. Fue bautizada con el nombre de María Isabel Alejandra, aunque en la familia real se le conocía más como Lilibet, nombre con el que incluso apareció en la portada de la revista Time en 1929. 4 años después nace su hermana, la princesa Margarita. Margarita era como llamada la hermana díscola, ya que tenía un carácter muy independiente y no le gustaba para nada las normas que se le daban en la realeza, cosa que pues era al contrario de Isabel, ya que ella siempre fue una persona que seguía a pie de la letra todo lo que se le decía. Pero a pesar de eso, las hermanas siempre tuvieron una buena relación, e incluso ella dijo que tenía un gran respeto y admiración hacia ella. Las dos fueron criadas en casa y también educadas por la institutriz Marion Craworth. Isabel había sorprendido por su madurez a Winston Churchill por su madurez. En aquel momento de esa época reinaba su abuelo Jorge V y las niñas todavía no ocupaban un lugar inmediato en la línea de sucesión. Pero en 1936 las cosas se precipitaron, ya que en enero murió Jorge V y tras el breve reinado de su hijo mayor, Eduardo VIII, tío de Isabel y Margarita, en diciembre de este mismo año, él abdicó. Y su hermano menor se convirtió en nuevo rey con el nombre de Jorge VI. En aquel momento de ese mismo año dejaba a Isabel como la primera y Margarita como la segunda en la línea de sucesión respectivamente. Y en ese mismo año, con poco más de 10 años, Lilibet se convertiría en Su Alteza Real, la princesa de York. A partir de ese entonces tuvo que recibir la formación y educación como una futura heredera, aunque siempre le quedó tiempo para sus dos grandes pasiones, que eran los perros y los caballos, sobre todo cuando iba de vacaciones a Escocia. Crecer en la guerra. Si su infancia pudo haber sido más feliz, más allá de sus responsabilidades, no se puede decir lo mismo de su adolescencia, ya que quedó marcada por la Segunda Guerra Mundial. Aunque se propuso que tanto ella como su hermana fueran trasladadas
y evacuadas a Canadá para garantizar su seguridad, su madre se opuso porque no quería dejarlas ir y tampoco quería dejar solo a su esposo el rey. Al castillo de Windsor en Inglaterra y el de Balmoral en Escocia, para evitar los bombardeos de la aviación alemana. Como heredera al trono, ella estuvo presente en varias entrevistas y apariciones públicas y radiofónicas, y casi al final de la guerra se integró al Servicio Territorial Auxiliar, una rama femenina que se encargaba del mantenimiento de los autos y también su conducción de ellos. Al mismo tiempo se le otorgaron poderes representativos para actuar como consejera de Estado en caso que su padre se encontrara en el extranjero, haciendo incluso una visita oficial a Italia durante su liberación. Las más recordadas es la que incluso se hizo una película en 2015, es A Royal Night Out. Es el día que tuvo lugar al Día de la Victoria en Europa en mayo de 1945. Y ella relató que ella y su hermana salieron de incógnito con el permiso de los reyes a vivir en primera persona la celebración de la libertad y la victoria contra el Tercer Reich, matrimonio y descendencia. Otro de los récords que Isabel II tuvo es el de haber tenido el matrimonio más largo de la historia de la corona británica. Durante casi 75 años estuvo con Felipe, duque de Edimburgo, que falleció en abril del 2021, pocos meses después de haber cumplido los 100 años. Isabel y Felipe eran primos segundos y se conocieron por primera vez en 1900. Precisamente en ese año empezaron a hablar continuamente e Isabel dijo haberse enamorado de él en 1947, cuando ella tenía 21 años de edad, y se comprometieron oficialmente y se casaron aquel mismo año. De aquel enlace entonces nacen sus 4 hijos: Carlos, príncipe de Gales, la princesa Ana, el duque de York, quien es Andrés, y Eduardo, conde de Wessex. La coronación de Isabel II. En los últimos reinados de Jorge VI, su salud decayó e Isabel, como heredera, empezó a sustituirle en los actos oficiales hasta su muerte en 1952. Sin embargo, la coronación de su sucesora no tuvo lugar hasta año pasado de un año, el 2 de junio de 1953. En ese tiempo surge un conflicto privado, ya que su hermana Margarita quería casarse con un hombre llamado Peter Townsend, un hombre que era divorciado, y es algo que no le gustaba a los políticos conservadores ni tampoco a la Iglesia de Inglaterra, a la que Isabel iba a ser líder si se convertía en reina. Finalmente Margarita renunció a sus planes y un suceso que supondría el conflicto más grande en la vida de las dos hermanas, que siempre tuvieron una buena relación. La ceremonia se preparó con gran cuidado, especialmente porque iba a ser la coronación de una monarca británica que sería televisada enteramente, y en 1937 se había retransmitido el desfile de la coronación de su padre, pero no la coronación en sí. Durante su reinado se ha visto relacionado con varias polémicas, por ejemplo, por la muerte de la ex esposa de su hijo, Carlos, quien falleció tras huir de los paparazzis con su pareja, Al-Fayed, y también por no haber hecho un funeral digno de una familia real, ya que consideraba que desde el divorcio ella ya no era parte de la familia. Isabel, 70 años de reinado. Como soberana segunda, Isabel obtuvo varios récords tanto como su matrimonio y por su reinado. Y también en particular porque estuvo en varias crisis y problemas que se dieron en el territorio, como el apogeo y el final de la Guerra Fría,
la guerra de las Malvinas, etc. La nueva princesa es Camila, la actual esposa de Carlos. En realidad Isabel estuvo metida en varias polémicas que ni siquiera supo cómo entrevistarse o etcétera. Y pues tampoco es como que le dio mucho la gana dar explicaciones porque pues no había nada que explicar. O sea, no le iba a decir al mundo, no, no soy reptiliana, porque era un tema que pues no tenía ni pies ni cabeza. Así que por eso creo que no. Y hablando de su muerte, de que pasó hace tiempo, puede ser quizás un poco de morbo de la prensa. Si les ha gustado este video, no olviden de darle like y suscribirse y activar la campanita, ya que en la última actualización YouTube solamente está mostrando los videos pues a las personas que activan la campanita, así que si no quieren perderse algunos de esos videos, por favor háganlo. Conmigo será hasta otro video. Gracias.